A través de toda la historia, todas las razas, sin ninguna excepción, y todas las civilizaciones han adorado a un Dios. No existe en la historia del ser humano ninguna civilización que no haya adorado de una u otra forma a alguna deidad. El doctor vienés Sigmund Freud decía, el hombre es incorregiblemente religioso. Y muchos de ustedes en esta mañana, si se dicen ateos a sí mismos, y dicen, pues yo soy la excepción porque yo no creo en ningún Dios, es la irracionalidad y la falta de honestidad más grande intelectual que una persona pueda tener. Porque si es verdad que tú no adoras ningún Dios, lo más sencillo es que te adores a ti mismo. Entonces, al no tener ninguna deidad que adorar, tú mismo te conviertes en Dios. En otras palabras, tú pones las reglas de tu vida, tú te apropias de un sistema de pensamiento donde tú determinas lo que es bueno, lo que es malo, de acuerdo a tu propia opinión, y tú mismo te eriges en un Dios para ti. Aún los que se llaman a sí mismos ateos, repito, adoran algo, y de esta manera es increíble, pero ¿sabían ustedes que el ateísmo es una religión? El ateísmo es una religión filosóficamente. Y cuando los hombres se frustran a sí mismos, cuando los hombres se amargan, ya sea de niños o de jóvenes, por experiencias negativas de la vida, lo vamos a explicar más adelante, el sufrimiento, cosas que no pueden explicar de la naturaleza, ni de los problemas que suceden en la historia, comienzan a llamarse a sí mismos ateos o agnósticos y comienzan a decirle a la gente, soy ateo, no creo en nada, soy liberal, soy una persona anarquista. Pero para poder llenar este vacío que tienen en su alma, comienzan a traer a su vida otra clase de dioses, como el trabajo, por ejemplo. Hay hombres que de su trabajo han hecho un dios y viven para trabajar, son máquinas para trabajar, para hacer dinero. Otros, para llenar ese vacío tan grande, al haber destituido a un Dios del universo, lo quieren llenar también con el alcohol, otros con el placer, otros tienen 4 o 5 esposas que mantienen, y otros tienen un harem, ¿verdad?, de mujeres y de amantes, y el éxito, la fama y todas estas cosas vienen a ocupar el lugar de Dios en el corazón. Existen 3 clases de creencias en este mundo en que vivimos. Uno es el teísmo, o sea, las religiones o las personas que profesan creer en un Dios. La segunda rama de creencias es el ateísmo, del cual vamos a poner más importancia en esta mañana. Y la tercera es el panteísmo. Vamos a comenzar en primer lugar con el teísmo, o sea, las personas o las religiones que han basado su sistema de vida en la creencia en un Dios. El teísmo es el sistema de la filosofía que afirma la existencia de un Dios infinito, creador y sustentador del universo y que trasciende al ser humano. Esta clase de pensamiento enseña que este universo físico que nos rodea no es todo lo que existe, sino que detrás de todas las cosas que nosotros vemos, existen también las cosas que trascienden la mente, los 5 sentidos, y que están dentro de la 4ª dimensión o del mundo espiritual. Dentro de estas creencias hay 3 religiones principales, que son el cristianismo, el judaísmo y el islamismo, aunque estas 3 religiones tengan al mismo tiempo diferentes conceptos o ideas acerca de este Dios. Por ejemplo, el cristianismo afirma en la Biblia, en Génesis 1:1, que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La Biblia afirma que el universo que nos rodea tuvo un principio y tendrá un final. El Salmo 92 dice la Biblia, antes que naciesen los montes y formase la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. El profeta Isaías en el capítulo 44, versículo 24, dice así, yo Jehová que lo hago todo, que extiendo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo. En el libro de los Hechos, el apóstol Pablo, en frente de los filósofos y de los epicúreos y estoicos, les dijo,
El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, no habita en templos hechos por manos humanas, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Entonces, el sistema teísta bíblico nos muestra que hay un Dios personal, que hay un Dios creador y sustentador del átomo, de la energía y de todas las fuerzas cósmicas y macronucleares y macrocósmicas que existen. Y la Biblia nos dice que este Dios personal está interesado en cada una de las criaturas que Él creó. Nosotros tenemos a continuación el ateísmo. ¿Realmente existe Dios? Se preguntan muchas personas. Si existe Dios, ¿se le puede conocer? ¿Se ha comunicado Dios con los seres humanos? ¿Por qué es una necedad intelectual? Porque es irracional lógicamente y filosóficamente negar la existencia de un Dios. La palabra ateo tiene dos formaciones, un prefijo y un sufijo gramatical. La palabra a significa sin, deus o teos significa Dios. Entonces la palabra ateo significa sin Dios. ¿Cuándo los seres humanos se hacen ateos? Yo jamás he podido conocer a un niño de 4 o 5 años de edad que no junte sus manitas y le diga, Jesucito mío, mi dulce compañía, no me desampare ni de noche ni de día. Y no he visto a ningún niño que no vaya a entrar a la misa o a la iglesia, que vayan y, mamá, yo soy ateo. No hemos visto esto. ¿Cuándo comienza el ser humano a profesar la necedad de la negación de un Dios? Cuando entran a la preparatoria o a la universidad. La mayor parte de los seres humanos, al entrar a la preparatoria, muchos ya ahorita en secundaria, y ya no se puede negar ni siquiera la realidad que hasta en primaria, en el siglo XX, entran a la escuela y comienzan a encontrarse maestros que desgraciadamente tienen su educación a través de escuelas y maestros que fueron o marxistas o leninistas o fueron ateos y comienzan a burlarse de los alumnos que tienen en su clase que profesan creer en Dios. Por ejemplo, llega el maestro y él se cree un Dios y comienza a decir, a ver aquí quiénes son los cristianos. Y comienzan a atosigar, a enmarcar, a marcar a todos los que profesen creer en Dios. Por ejemplo, hace 10 años, cuando di una conferencia en la Facultad de Economía en la UNAM, el 95% de los que se graduaban de Economía en la UNAM salían ateos. Decían que la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de México era el grillero y era la cueva más grande y el productor más grande de ateos en nuestra República Mexicana. Y una de las cosas que estas personas me decían es que el ateísmo podía contradecir y demostrar que no existía Dios. Y ellos decían, o los ateos o los maestros que son ateos dicen que las personas que creen en Dios, fíjense ustedes, las catalogan de ignorantes y de tontas. Y los ateos se creen a sí mismos científicos. ¿Qué cosa más absurda entonces? Porque ninguna de estas afirmaciones ha sido jamás probada por la ciencia. Ningún ateo podría sostener ninguna tesis, una sola tesis, donde pudiera decir, ya comprobé científicamente que no existe Dios. Esto es irracional totalmente. Ahora dentro de los ateos hay 5 clases de ateos. No sé a cuál pertenezcas tú en esta mañana, pero ponte una tacha o una palomita. A ver a cuál grupo perteneces. Y el primer grupo pertenece a los que se llaman ateos por orgullo. Ateos por orgullo. Dice el Salmo 10:4. El malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Las personas que son soberbias, las personas que creen que ya no hay nada por saber en la vida, los que dicen no hay Dios, lo que nos están diciendo es que ya viajaron por todas las filosofías, ya viajaron por todo el universo, ya viajaron por todas las investigaciones y después de viajar por todo el universo, llegaron en su nave espacial y dijeron, no encontramos a Dios. Estas personas se endiosan a sí mismas y su conducta no puede armonizar con la santidad y la justicia divina. El orgullo intelectual no les permite reconocer la limitación de sus mentes y de sus pensamientos. Hace algunos años
el gran teólogo Agustín de Hipona, cuando iba caminando por la playa, venía preguntándose por qué Dios, si existía, había permitido el mal. Vamos a contestarlo esto más adelante. ¿Por qué Dios había permitido que haya terremotos y huracanes? Y entonces encontró a un niño que estaba haciendo un hoyo en la arena y el niño estaba agarrando agua del mar y tratando de echar el agua dentro del hoyo de la arena. Entonces Agustín le preguntó al niño y le dijo, niño, ¿qué estás tratando de hacer? Me imagino tus tonterías que haces. Quieres meter el mar dentro de ese hoyito, ¿verdad? Sabes que esto es absurdo porque el mar es más grande que el hoyito que estás haciendo. Y el niño se paró, dice la historia, y le dijo a Agustín, tú eres más tonto que yo por querer poner los pensamientos de Dios en la jicarita que tienes aquí adentro. Quiero que ustedes comiencen a ubicarse, señores ateos, dentro de esta posición y dentro de esta proposición filosófica. Vamos a suponer, si existe un Dios, un sí condicional, si existe un Dios, vamos a concluir algo lógico, tiene que ser más grande que nosotros. ¿De acuerdo? La respuesta es sí. Y si ese Dios más grande que nosotros tiene una capacidad de 1.000.000 de voltios, y yo considero que mi mente es de 60 watts, es lógico que si Dios pusiera todos sus pensamientos aquí en mi mente, me fundiría. Entonces, si existe un Dios, tiene que trascender mi intelectualidad. Yo no puedo llegar a una conclusión de decir, yo creo y conozco todas las cosas. Es imposible. La Biblia dice en Isaías 55, del 8 al 9, así dice el Señor, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis pensamientos y mis caminos más altos que los de ustedes. Entonces el ser humano ante ese Dios necesita tener y adoptar una posición de humillación. Necesitamos ser humildes para poder llegar ante la computadora más grande del universo y hincarnos y decirle, oh Señor, si existes, quiero que te reveles a mi corazón y quiero que tú me programes y que me saques los programas de la revista Duda, de la revista de las pirámides de Benavides y de la dianética y del control mental y del marxismo. Sácame toda la cochinada que me he metido, que es el resultado de mentes, de hombres, y dame tú, Señor, mediante tu palabra, tus pensamientos. Pero ningún ateo en esta mañana puede venir predispuesto y decir, no me importa las pruebas que me des, no voy a creer en Dios. Porque aquí entonces tu ateísmo ya no sería por orgullo, tu ateísmo sería deshonesto. Y en segundo lugar tenemos los ateos deshonestos. Esta es la peor clase de ellos. Los ateos deshonestos no quieren oír para saber, no quieren buscar, no les interesa tener la honestidad suficiente de llegar a su casa ahora, comprarse una Biblia, comenzarla a leer y decir en el corazón, oh Dios, si existes, si hay un Dios, yo no sé, estoy confundido, pero si tú existes, Padre, y si la Biblia es el medio de tu revelación, yo quiero conocerte y quiero que te reveles a mí. En ese momento, Dios te promete, me encontrarás porque me buscarás con todo tu corazón. Pero una persona no puede ser deshonesta y llegar y creer, pues no me importa, yo la Biblia, puras cochinadas, y esto no quiero saber nada. Así jamás podrás encontrar a Dios. Esta es la peor clase de personas, las personas que no les interesa ni siquiera considerar la posibilidad de que puede existir un Dios. En tercer lugar tenemos los ateos por conveniencia. Los ateos por conveniencia son personas que no tienen convicciones propias y repiten como papagayos los conceptos que otros han expresado. No están seguros ni siquiera si son ateos, nunca lo han investigado, no saben por qué llegaron a esa conclusión. Fueron influidos por sus maestros o por sus amigos o porque les conviene en la escuela decirse ateos, porque al decirse ateos aparentemente están esgrimiendo una superioridad de conocimiento intelectual. En cuarto lugar hay ateos por ignorancia. Hay muchos de ustedes en esta mañana que jamás han considerado las asombrosas evidencias de la Biblia, las asombrosas evidencias del universo, las asombrosas evidencias del cuerpo humano, la complejidad tan grandiosa que existe en todos los organismos, en las células, en el código genético hereditario, en el pelo, en los ojos, y nunca han tratado ni siquiera de acercarse a conocer
si existe o no existe Dios. Y en último lugar, están los ateos prácticos. Los ateos prácticos son los que sí creen en Dios, pero viven como si no creyeran. ¿Saben ustedes que entre los ateos más famosos que han existido estaba un hombre llamado Voltaire? Este ateo famoso dijo antes de morir que la Biblia, después de su muerte, así dijo, jamás iba a existir ya. Hoy en día, la casa donde vivió Voltaire en Francia es la imprenta de Biblias más grande del mundo. Ironía del destino. La enfermera de este ateo, que se llamaba una muchacha marechal francesa de Richelieu, dijo al escribir las memorias de Voltaire en la página 97 a la 101, ni por todas las riquezas de Europa volvería yo a estar otra vez en la alcoba de un ateo que se está muriendo, pues la agonía de mi amo fueron gritos de blasfemia diciéndole a Dios que por qué le había abandonado a la hora de su muerte. Qué cosa más paradójica que este hombre, vamos a verlo también, que le pasó lo mismo a Jean-Paul Sartre. A la hora de la muerte, Voltaire comenzó a blasfemar y a gritar, porque estoy seguro que comenzó a sentir lo calientito del infierno. Damas y caballeros, quiero seguir ahorita una línea de lógica en cuanto a la creación, nada más para poder hacer algunas deducciones filosóficas. Realmente, vamos a hacernos la primera pregunta en esta mañana, y si tú eres ateo, háztela honestamente. ¿Realmente somos el resultado de una evolución accidental? ¿De veras crees que el universo comenzó por un accidente y del desorden se formó el orden? ¿Crees realmente que por un accidente apareció un changuito con órganos reproductores masculinos? Por otro accidente apareció una changuita con órganos reproductores femeninos y por un tercer accidente un changuito. ¿Creemos realmente que somos el resultado de un accidente y de la selección natural postulada por el antropólogo inglés Charles Darwin? ¿Realmente lo creemos? ¿Saben ustedes que el sabio Pasteur, el francés, demostró científicamente la imposibilidad de que la vida haya surgido por generación espontánea? Pasteur dijo en su libro, La química y la física, la materia inerte, insensible e inconsciente carece de los elementos de la personalidad como la razón, la inteligencia, el discernimiento y la conciencia. Pasteur acabó diciendo en la hoja 150 de su libro, nadie podría jamás suponer, sin caer en la necedad intelectual, que el agua o la tierra o las rocas puedan o hayan podido producir los elementos de la personalidad humana. Cuando Alberto Einstein fue entrevistado antes de su muerte en la ciudad de Nueva York, Alberto Einstein dijo, yo no creo que Dios haya jugado a los dados con el universo. ¿Cabe en una mente sensata entonces que el órgano como el ojo, el paladar, el olfato, el corazón, las ramificaciones nerviosas de nuestro cuerpo, la fábrica tan perfecta que es el estómago, los riñones, el cerebro, todos sean obra de la casualidad? ¿Es posible que un doctor, ginecólogo o una persona pueda comenzar a darse cuenta que cuando el esperma viene a través de la ovulación y se comienza a formar dentro del vientre de una mujer un feto, ¿de dónde salió el corazoncito? ¿De dónde salió los intestinos? ¿De dónde? ¿Quién le puso los ojos y los oídos? ¿Todo es un accidente? Es como decir que las arenas del desierto fabricaron el motor de un jet 747. Y si el motor de un jet 747 y el motor de un Volkswagen son complejos y tienen carburador y bujías y un sistema totalmente diseñado para que funcione el carro, ¿quién podría honestamente encontrarse un motor en la calle y decir, las arenas del desierto lo hicieron? Nadie podía entonces asumir tampoco que si el hombre es 1.000 millones de veces más complejo que cualquier máquina y cualquier diseño humano, es deshonesto decir que nos hicimos totalmente por un accidente. ¿Saben ustedes que cuando quitamos los ojos del hombre
y los volteamos hacia el universo, encontramos lo que dice el Salmos 19 del 1 al 2 en la Biblia. Y la Biblia dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento la obra de sus manos. ¿Han considerado ustedes que el sol es 1.300.000 veces más grande que la Tierra? El sol, escuchen esto por favor, es 1.300.000 veces más grande que la Tierra. Pero la estrella Betelgeuse es 27 millones de veces más grande que el Sol. Y la estrella Antares es 64 millones de veces más grande que el Sol. Asombrosa también es la velocidad con que se mueven los planetas y los astros en el espacio. La Tierra avanza en el espacio en su movimiento de rotación y traslación a 100.000 kilómetros por hora. Nuestra Vía Láctea, el Sol con todos los planetas, pues son más de 100.000 millones de astros, la Vía Láctea avanza por el espacio a la velocidad aterradora de 600.000 kilómetros por segundo, o sea, a más de 2 millones de kilómetros por hora y a más de 50 millones de kilómetros por día. Damas y caballeros, ¿quién puso en movimiento este enjambre de gigantes y de masa tan inconcebible para la mente humana? ¿Por qué no se chocan entre ellos? ¿Por qué hay una órbita perfecta? ¿Por qué la distancia de la Tierra al Sol es tan perfecta que si estuviera la Tierra inclinada 1 grado más a la izquierda o a la derecha, no podría haber la vida? ¿Por qué tiene que ser 24 horas el movimiento de rotación y de 365 días el de traslación? ¿Quién puso las medidas de la Tierra al Sol? ¿Por qué no hay vida en los demás planetas? ¿Por qué nada más en el planeta Tierra? ¿Cómo podemos nosotros ignorar las grandes cosas que Dios ha hecho? Damas y caballeros, el ateo está condenado a no levantar los ojos al cielo, porque si tú levantas los ojos al cielo, verás escrito con caracteres luminosos la reprobación de tu ateísmo. Ahora vamos a bajarnos del espacio y vamos a reducirnos al microcosmos. No sé cuántos de ustedes sepan, pero todo el material que existe, esto y esto, todo está formado por átomos. Y los átomos están constituidos de protones y neutrones, que constituyen el núcleo del átomo. Y los protones que giran alrededor del núcleo, como la Tierra gira alrededor del Sol. ¿Saben ustedes que dentro de 1 pulgada cúbica de cobre cabrían 25 trillones de protones? O sea, casi la misma cantidad de gotas de agua que existen en todos los océanos del mundo, en 1 pulgada cúbica de cobre. El tamaño de un electrón se podría comparar con el grano de tierra en comparación al planeta Tierra. Pregunta a los ateos científicos en esta mañana, ¿quién hace que el protón y el electrón estén girando? O sea, ¿qué fuerza es la que los empuja y qué fuerza es la que empuja a la Tierra y a los demás astros en el universo? Porque, señores sabios, ustedes en esta mañana deberían de saber, los ateos, que a toda fuerza existe una fuerza. Y si yo le hago una canica así con mi dedo, la velocidad de la canica es exactamente proporcional a la fuerza que yo le apliqué. Entonces la canica, si le hago así, sale disparada, pero la canica, señores ateos, se tiene que parar. No puede seguir por todo el universo vueltas y vueltas y vueltas. No, porque la fuerza que le apliqué es proporcional a su velocidad. ¿Quién le hizo así al universo? ¿Quién está sosteniendo que los átomos formen la materia y hay ese movimiento molecular? ¿Quién? La Biblia dice ¿quién? Jesucristo. Dice en el libro de los Hebreos capítulo 1, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia, escuchen, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. La Biblia nos dice que el que creó el universo, no solamente dijo que sí el universo, y ahí se va.
la Biblia dice que el que lo creó sigue estando detrás de él. Y sabes una cosa, que cuando tú te acuestas en la noche, ¿por qué no le dices a tu cuerpo que respires? Tu cuerpo automáticamente está diseñado para que cuando te duermas sigas respirando. Y sabes que la Biblia dice que el aliento y la respiración de la cual efectúas todos los días está en las manos de Dios. Y ese Dios que te dio la vida, ese Dios que ha constituido un juicio, es el Dios que en esta mañana te pide que te arrepientas de tu irracionalidad intelectual, que te humilles delante de Él y creas en el mensaje de la cruz del Calvario en Cristo Jesús. No solamente tenemos los átomos, los astros y el cuerpo humano, sino que tenemos ahorita, dentro del mundo científico, una de las pruebas más grandes, más complejas que existen y que han descubierto los genetistas, que se llama el DNA. El DNA es una molécula, esta es la molécula que contiene en nuestro cuerpo toda la información hereditaria. Cuando tú naces, tienes los ojos de tu papá, o el lunar de la pierna de tu abuela, o tienes las orejas de papagayo de tu tío, o tienes, etcétera, etcétera. Pero es increíble que en el esperma, ahí en el esperma, en esa parte microscópica, en el esperma que fue uno entre millones, el que pudo realizar la ovulación y la creación de tu cuerpo, ahí en ese esperma, Dios haya puesto la información que iba a decidir tu herencia. Así como dice la Biblia que cuando Dios creó las manzanas, en las semillas de manzanas contienen la información genética para que cuando las siembres no crezcan plátanos, crezcan manzanas. Para que cuando siembres semillas de sandías no crezcan donas, crezcan sandías. Y dice la Biblia que Dios hizo todas las cosas según su especie y según su género. La Biblia nos muestra entonces que el código genético determina si vamos a ser seres humanos, o perros, o gatos, o elefantes. Por eso me he cansado de atacar y corretear a los evolucionistas y mostrarles científicamente que el esperma de un ser humano jamás producirá a un rinoceronte. Ni el del rinoceronte producirá jirafas, ni el chango producirá músculos de chango, los aminoácidos del gato, los aminoácidos del perro, de perro, y cada cosa trae dentro de su constitución molecular la información que el Dios de la Biblia lo puso. ¿Saben ustedes que el largo total del DNA en una célula, en cada célula de nuestro cuerpo, tenemos un DNA, una partícula de DNA, y mide casi 2 metros, pero si todos los hilos del DNA pudieran ser juntos, o sea, de todas las células de nuestro cuerpo, y cada célula tiene 2 metros de DNA, si se pudieran colocar juntos, cabrían dentro de un cubo de hielo. Y escuchen, pero si se colocaran en hilera, el hilo llegaría de la Tierra al Sol y regresar 400 veces. Esta es la información que tenemos dentro de nosotros. Y ahorita los genetistas, ¿qué están tratando de hacer? Están tratando de penetrar en el mundo complejo, inescrutable, infinito del DNA. Y no han avanzado ni un 5% de toda la complejidad y de toda la información que Dios puso en nosotros, en cada una de nuestras células. ¿Ustedes creen que esto lo hizo Chita? Damas y caballeros, la tercera creencia es el panteísmo. Y el panteísmo es una filosofía que está más de moda que el ateísmo. Yo tengo ahorita 6 años correteando ateos y evolucionistas en la televisión, en la universidad, aceptando debates con ellos en donde quieran, como quieran y cuando quieran. Pero saben ustedes que ya casi no hay ateos. Ahora está de moda el panteísmo. ¿Qué es el panteísmo? Los gurús, las filosofías orientales, la meditación trascendental, el yoga, el hatha yoga, el zen budismo, la ciencia cristiana. Ahorita está de moda todas estas filosofías. ¿Qué quiere decir el panteísmo? Cualquier persona en esta mañana que practique el yoga, que vaya con los gurús o tenga de su amo y de su iluminado a un gurú, tu gurú te va a decir lo siguiente, que todo es Dios. Esto es Dios, aquí tenemos la conciencia divina y todo es Dios. O sea, el panteísmo dice
que Dios es uno y uno es Dios. La Biblia ataca, niega y contradice el panteísmo, porque la Biblia dice en Génesis 1:1, en el principio Dios hizo los cielos y la tierra. La Biblia dice que la creación está aquí y Dios está aquí. Aunque Dios es omnipresente, Dios no forma parte de la composición molecular. Dios tiene una conformación espiritual y Él está separado de su creación. Entonces el panteísmo es una religión que enseña que todos tenemos a Dios. Entre estas religiones están los mormones, los de la Unity o unitaristas y los gurús principalmente. Todas las filosofías de Oriente, del Tíbet y del Asia Menor, todas son panteístas sin ninguna excepción. Y en último lugar, vamos a analizar los argumentos de los ateos. ¿Por qué eres ateo en esta mañana? ¿Y qué argumentos esgrimes para poder defender tu posición de negar a Dios? El primer concepto que un ateo usa es el siguiente. El concepto de un Dios, dice un ateo, es irracional, puesto que esta idea asumiría que Dios tiene la causa de su existencia en sí mismo. Y es irracional que exista un ser que tenga la causa de su existencia en sí mismo. La respuesta es la siguiente, señor ateo. El cristianismo nunca afirma que la causa de Dios esté en sí mismo, sino que Dios no necesita una causa para existir. Esta es la grande diferencia. Esta es la cuestión por qué Él es Dios. Hay muchos niños que le llegan a su mamá y le dicen, mamá, ¿quién hizo a Dios? Y es la pregunta más inteligente que existe. Y la mamá, pues no sé, mijito, déjame ir a preguntar a tu maestro. Y van y encuentran un ateo y le comienzan a decir, no, pues dígale a su niño que viene de Chita. Entonces el niño comienza a crecer y claro que se porta como Chita cuando tiene 15 años. Cuando un niño te pregunte quién hizo a Dios, la respuesta es la siguiente, mira, mijito, la palabra Dios significa, tanto en el hebreo como en el griego, la persona o el ser que tiene su causa y que no puede tener una causa para existir y que jamás ha tenido un principio. Mijita, si alguien hubiera creado a Dios, dejaría de ser Dios, porque la palabra Dios implica que Él no tiene una causa para existir, no tiene principio ni tiene final. Entonces, nosotros, al contestar a nuestros hijos, debemos enseñarles que si Dios tuviera una causa para existir, entonces esa causa sería Dios y no la causa que puso el efecto, que sería el Dios que adoramos. En segundo lugar, el otro argumento que los ateos usan es el siguiente. El universo siempre ha existido. ¿Saben ustedes que toda la cuestión de la creación del ser humano radica y gira alrededor de un punto o de un núcleo? Vamos a ver, si el universo siempre ha existido, conclusión, no hay Dios. Estoy de acuerdo contigo, Mr. Ateo. Pero déjame decirte algo. Si yo te compruebo científicamente que el universo tuvo un principio y que tendrá un final, es lógico entonces, como lo dice la física, que toda causa tiene que tener un efecto. Entonces, si hubo un principio y habrá un final, tuvo que haber un creador. El doctor Robert Hastrow, fundador y director del Instituto Goddard para la Investigación Espacial en Washington, escribió en su libro La física de Dios y dice así en la página 63, la ciencia ha demostrado científica y claramente que el universo surgió en un determinado momento del tiempo y para ello presento 3 pruebas. Número 1, el movimiento de las galaxias. Número 2, la ley de las termodinámicas. Y número 3, la historia de la vida de las estrellas. La Biblia dice en Hebreos capítulo 1, versículo del 10 al 2. Tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años nunca acabarán. La Biblia establece lo que establece la ley de las termodinámicas, la primera y la segunda ley de las termodinámicas. Todo sufre un deterioro, todo se tiene que oxidar,
todo se tiene que acabar, todo tiene que ser destruido, no puede haber nada que permanezca materialmente en este universo para siempre. El universo tiene un movimiento en expansión y está comprobado que el universo cada vez se le está acabando la cuerda. Es como un grande reloj al que le dieron cuerda y se le está acabando. Entonces, este segundo argumento de los ateos es anticientífico. Número 3. ¿Cómo pudo Dios haber creado el mal? Ahí están ya entrando un poco más profundamente. Esta es la pregunta clásica de los 64,000 pesos en todos nuestros debates públicamente. A ver, dígame usted, ¿por qué Dios hizo el mal y por qué hizo el diablo? Esto me parece ridículo. Bueno, desde tu perspectiva, ¿verdad? Pero quiero contestarte, no con mis palabras, sino con las palabras de la Biblia y con la tesis de un gran teólogo llamado San Agustín. Agustín postuló la siguiente tesis en respuesta a los ateos de por qué existe el mal. Tomen nota, por favor. Dios tuvo 3 alternativas al crear el universo. Dios tuvo 3 alternativas o 3 opciones. Número 1, no haber creado nada. ¿De acuerdo? Muchos dicen, bueno, mejor que no hubiera creado nada, y así no hubiera ni cobradores que me cobran la renta, ni choques, ni cáncer, ni sida, ni el diablo feo que nos anda ahí con el trinche correteando, ni huracanes. No hubiera sido mejor nada. Vamos a contestar esta pregunta. ¿Realmente tú crees, si tú hubieras sido Dios, hubieras escogido la primera opción, no haber creado nada de plano? Si no hubieras creado nada, no podría existir la comparación moral entre la nada y lo algo. Porque si no hay nada, jamás podrá haber ese algo. Y si ese algo no existe, nunca podría ser medido. Y si nunca podría ser medido, jamás podría haber una razón ni un propósito para un Dios. Entonces, si no hubiera creado nada Dios, no hubiera existido la nada. Tampoco existiría Dios. Número 2, la otra opción de Dios, haber creado un mundo sin pecado. Qué sabroso, ¿verdad? Y cuando yo me convertí, me acuerdo que fue la primera pregunta que le hice al teólogo que me llevó a Cristo, a un pastor misionero, y le dije, ¿por qué Dios permitió el mal? ¿Qué no pudo él haber evitado que cayera Adán y Eva? ¿No dice la Biblia que Dios ya sabía que iba a caer Eva? Dios ya sabía que iban a crucificar a su hijo. Entonces, ¿por qué Dios lo permitió? La segunda alternativa, entonces, es que Dios pudo haber creado un mundo donde no hubiera pecado y estuviéramos ahorita en el jardín del Edén, rico, ¿verdad? Con la montaña rusa, limoncito, unos negritos soplándonos el aire, ahí en la playa en Cancún, sin sufrimiento, sin lágrimas, sin muerte, sin dolor, sin hambre, sin sed, etcétera, etcétera. Y la tercera opción que Dios tuvo fue crear un mundo y permitir en su infinita sabiduría que entrara el mal al mundo y al final del mundo demostrar que fue la mejor opción. Y ahora vamos a contestar por qué permitió Dios esto. Pero yo estoy seguro que tú en esta mañana, si te crees superior a Dios, dices, no, si yo hubiera sido Dios, pero ¿sabes una cosa? Que no fuiste Dios. Es como el niño que le dice a su papá, si yo fuera tu papá, no haría esto, mijito. Mira, ni te contesto porque tienes mente de renacuajo. Y aunque te dijeran, no me vas a entender. Entonces, el problema radica en el ser humano. El problema del ser humano, amigos ateos, el problema no es intelectual, el problema es emocional. Emocional. El problema principal de un ateo es emocional. Cuando Dios permite la tercera opción y crea un universo donde las cosas han llegado al colmo, ¿verdad?, de la maldad del ser humano, entonces Dios comienza a darnos a entender en la Biblia, porque hasta que vengas a la Biblia encontrarás respuestas, y al venir a la Biblia encontramos que cuando Dios creó al ser humano, lo creó con la libertad de poder escoger entre el bien y entre el mal. Si Dios hubiera escogido la segunda opción, donde no hubiera pecado, el hombre hubiera sido un robot. Hubiera sido creado para que nada más así programarlo y ámame, te amo Señor, y no hubiera habido dentro del ser humano la espontaneidad ni tampoco la libertad de acción para decirle te quiero amar o te rechazo como mi creador. El Dios escogió que el ser humano tuviera la capacidad de determinar su propio destino. Damas y caballeros, es importante que tú entiendas lo siguiente. Cuando Jean-Paul Sartre debatió a un cristiano en la Universidad de Cambridge, en Inglaterra, Jean-Paul Sartre dijo lo siguiente: yo no creo, así dijo Sartre, yo no creo que la libertad sea la carencia de la autonomía.
Porque si un ser humano es libre, el ser humano tiene que ser necesariamente autónomo. El problema de Sartre fue lo siguiente, que el ser humano es libre, pero no autónomo. Y el ser humano, si fuera autónomo y libre, sería un Dios. La autonomía es gobernar tu propia vida bajo tus propias reglas y decir, hago lo que me da la gana. Un momentito, esa no es libertad, señor Sartre, eso es libertinaje. La libertad que Dios le da al ser humano no es hacia el mal, es hacia el bien. Y si el ser humano dice, entonces no soy libre, es que sí eres libre, pero no autónomo, porque no eres Dios, y Dios nosotros le debemos sumisión y obediencia. Entonces el ser humano tiene que entenderlo. Y en esta mañana entiéndanlo, damas y caballeros, que no somos dioses. Hay un Dios que exige de nosotros sumisión y obediencia. Y quiere que obedezcamos sus leyes. Y dice la Biblia, lo que el hombre siembra, el hombre recoge. He aquí les pongo la bendición y les pongo la maldición. Escojan la vida, dice Dios. Le abrí los brazos a Jesucristo, a mi Hijo. Derramó su sangre, morí por ustedes en una cruz para que comprendan que no son ni changos, ni animales y que algún día tienen que enfrentarse a un juicio universal donde ustedes aquí en la vida determinarán el cielo o el infierno. El cuarto argumento de los ateos es no creo lo que no veo. Esto es muy deshonesto porque entonces, ¿por qué crees en la evolución? A ver. No creo lo que no veo. Yo no puedo ver a Dios, no puedo ver nada que sea intangible, no puedo creer en lo intangible. Entonces, ¿por qué crees en la evolución? ¿Saben ustedes que se necesita tener más fe en la evolución que en el cristianismo? Para ser evolucionista, se necesita tener más fe que para creer en la creación bíblica. Porque jamás ningún científico en toda la historia, desde hace más de 150 años, que Carlos Darwin postuló y aventó en la mesa del Bacará en Las Vegas, que pues a lo mejor puede que quizá vengamos del chango, nadie ha podido encontrar nunca la transición ni el cambio de una especie a la otra especie. Han habido mutaciones, pero jamás nadie ha podido decir, he visto a Chita que le estaba saliendo la cara de Rambo. Si, señores evolucionistas, ustedes que son maestros de secundaria y de física, si ustedes enseñan que somos el resultado de la evolución, ¿por qué creen en eso? ¿Lo creen por fe? Nunca lo han visto, no es científico, dejaría llamarse teoría de la evolución. En quinto lugar, hay ateos que dicen, no creo en un Dios que no pueda acabar con la maldad en el mundo. ¿Sabes por qué no ha acabado con el mal Dios en el mundo, señor ateo? Porque contigo sería el primero con el que comenzara. Y dale gracias a Dios que Dios no ha acabado con el mal todavía. Y que ahorita el conflicto en el Golfo Pérsico, el cual vamos a hablar el mes que entra en México, el conflicto del Golfo Pérsico va a desencadenar los últimos acontecimientos del planeta Tierra. Tenemos los minutos y los días y las semanas contadas. De aquí surge un colapso económico irreversible, una recesión que el mundo va a gritar, ¿dónde está Dios? Y cuando comience a ser movida la tierra, entonces buscará a Dios. Y la Biblia dice que si tú le buscas en tu angustia, Él no te responderá. Por cuanto te habló cuando todo iba bien en tu vida y cuando tenías buen coche y cuando tenías buena ropa, pero cuando venga sobre ti tribulación y angustia, me llamarán y no responderé. Dice la Biblia, si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Una persona no puede decir, no creo en un Dios que no pueda acabar con la maldad, porque esa persona se negaría a sí mismo al negar que su propia vida es la obra de la misericordia y el amor de Dios. Y en último lugar, hay personas que dicen, no creo en un Dios que castigue y que haya un infierno y que vayan las personas a irse al infierno. Yo pienso, como dijo una señora, Armando, que todos los seres humanos, al final Dios es tan bueno y tan compasivo que todos los va a perdonar. Mijitos, perdónenme porque permití el pecado. Ahora vengan, les voy a echar talquito a todos y vámonos a cantar con San Gabriel alabanzas cristianas. La Biblia dice que el Dios que hizo el universo y tu vida y mi vida y envió a Jesucristo y nos dejó la Biblia y envió 50 días después de la muerte de Cristo al Espíritu Santo para que estuviera en nosotros y nuestro cuerpo fuera templo del Espíritu Santo, la Biblia dice que ese Dios juzgará al mundo con justicia. Y la Biblia dice, por palabras de Jesucristo, la hora viene y ahora es cuando todos ustedes, el día que mueran, oirán la voz del Hijo de Dios. Los que la oigan saldrán a resurrección de vida
y los que no la oigan a resurrección de condenación. ¿Cómo puedes tú el día de tu muerte? Viviste aquí en la vida como adúltero, abandonaste a tus hijos, robaste en tu trabajo, te dedicaste al placer, te burlaste de Dios, te emborrachabas con tus amigos, aquí eras parrandero, macho, hijo de Zapata. Y la Biblia dice, tus pecados te tienen que alcanzar algún día, tarde o temprano en la vida, vas a llegar a los 60 años, a los 70 años, y cada vez que avances más hacia la vejez, cada vez más vacío, más miserable, más abandonado, hasta que como Voltaire y como Jean-Paul Sartre, grites en el lecho, ¿por qué fui tan tonto de haberme creído hecho un Dios? ¿Y por qué no busqué a Dios en los días de mi juventud? ¿Por qué entonces tú castigas a tus niños cuando se portan mal? ¿Por qué tiene que haber policía? ¿Por qué tiene que haber soldados? ¿Por qué tiene que haber cárceles? ¿Por qué tiene que haber, en muchos países, la pena capital? Porque el pecado tiene que sancionarse, porque la paga del pecado es la muerte. Si Dios no mandara al infierno, y si el infierno no existiera, el Dios de la Biblia sería un monstruo moralmente, porque el Dios de la Biblia tiene que pagar al final a cada quien según sus obras. Y tú, en esta mañana, tienes la oportunidad tan preciosa y tan maravillosa de hacer la paz con ese Dios y de caer en esta mañana rendido ante el control de su Hijo Jesucristo. La razón de los ateos no es, quiero acabar, una cuestión del intelecto. Les he tratado de mostrar en esta mañana, señores ateos, que intelectual, filosófica y científicamente están ustedes en la calle. No pueden ni siquiera sostener un debate público sin antes caer haciendo el ridículo ustedes mismos, filosófica, científica e intelectualmente. El problema que tú tienes no es que no puedas creer, es que no te conviene creer. Hace 2 meses, a la salida de Univisión en México, en un debate que tuvimos, me dice un señor, mira Armando, me gustó mucho tu conferencia, pero quiero decirte que aún no me conviene creer en Dios. Y le dije, ¿por qué? Y me dijo, porque si yo creo en Dios, tendría que dejar a mi amante. Entonces, a esa persona no le convenía. Él sabe que si un ser humano invita a Dios, Dios amenaza nuestra autonomía. Dios amenaza nuestra libertad. Y tú quieres ser Dios, tú quieres ser como la China libre, tú quieres ser como descendiente de Rambo y como descendiente de Zapata. No quieres que nadie te venga y te ponga y te diga, tienes que hacer esto. Por esta rebelión, la Biblia dice, algún día serás juzgado. Pero no sabes que cuando tú escoges vivir para ti mismo y tener tu amante y robar en tu trabajo y hacer miles de maldades, la Biblia dice que algún día la paga del pecado será la muerte eterna de la separación eterna de Dios. Jean-Paul Sartre, que murió en 1981, en su libro Palabras, en la página 102, dice Sartre las siguientes palabras. Solo una vez tuve el sentimiento de que Dios existía y he estado jugando con cerillos y he quemado un pedazo de alfombra. Yo estaba en el proceso de cubrir mis pecados cuando de repente Dios me vio. Sentí su mirada penetrante dentro de mi corazón y blasfemé, y jamás Él me volvió a mirar otra vez. Este filósofo del siglo XX, faltando 2 semanas para morir, en el libro de Thomas Molnar, Jean-Paul Sartre, en el National Review, junio 11 de 1982, en la página 677, las últimas palabras de Sartre fueron estas. Fíjense ustedes lo que dijo Sartre 2 semanas antes de morir. No creo que yo sea el producto de un accidente o que solo sea un grano de arena en el universo, sino alguien que he sido preparado y esperado para que yo existiera. En resumen, solo un ser, solo un creador me pudo poner aquí. Y esta idea de un creador solo pudo ser Dios. El problema está que toda mi vida no he querido aceptar su existencia y ahora muero en la más profunda de mi desesperación. Damas y caballeros, en esta mañana la Biblia nos dice que ese Dios nos habló mediante su Hijo Jesucristo. Jesucristo dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Yo y el Padre, uno somos. Y abrió sus brazos en la cruz y nos dijo en la cruz, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Jesucristo es el Hijo de Dios que vino al mundo
no a darnos lecciones de moral como Confucio, o como Buda, o como Mahatma Gandhi, o como Mahoma. Jesucristo vino a pagar el problema del pecado tuyo y de mi pecado. La Biblia dice, la paga del pecado es la muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. La Biblia dice, Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios en esta mañana, así como estás de sucio, no importa que seas parrandero, o que seas homosexual, o que seas lesbiana, o religiosa, o sangrona, o sangrón, o que seas lo peor en el club, o que seas lo peor en tu familia, o que hayas abandonado a tus hijos, en esta mañana la Biblia dice, en la sangre de Cristo hay perdón de pecados. Y tú tienes en esta mañana que por primera vez, tal vez, reflexionar en tu vida y darte cuenta que tú no puedes seguir así en la vida. Que algún día, a lo mejor hoy te mueres, a lo mejor hoy te matas en la carretera. Y la Biblia dice que Dios te tiene que juzgar. No juegues más con el universo. Tú no eres Dios ni pones las reglas. Sométete esta mañana a la voluntad de Dios. Arrepiéntete de tus pecados e invita a Jesucristo a tu corazón. ¿Cuántos de ustedes en esta mañana quisieran por primera vez invitar al Hijo de Dios a su corazón? Les pido que por unos instantes inclinemos nuestra cabeza. Y así con tu rostro inclinado, la Biblia dice, si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Estas cosas se han escrito a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. En esta mañana, con tu corazón tan preparado, porque no es un accidente que tú hayas venido a oír esta conferencia, en medio del mundo turbulento en el que tú vives, en medio de tus negocios y de tanto materialismo en que vives y de tanto placer e inmoralidad, Dios dice, arrepiéntete de tus pecados. Arrepiéntanse de sus pecados y vuélvanse a mí. Si tus pecados fueren como el carbón de negros, la Biblia dice, como la blanca lana vendrán a ser. Porque la sangre de Jesucristo, la muerte de Cristo en la cruz, la Biblia dice, fue la solución de Dios al problema del pecado. Cuando muramos vamos a entender muchas cosas que no podríamos llevar todavía en nuestra mente. Pero una cosa sí sabemos esta mañana, no somos dioses. No tenemos la causa nosotros mismos para existir. Él nos creó y no nosotros a nosotros mismos. Y nuestra misión es obedecer a ese Dios que nos manda sujetarnos a su Hijo Jesús. En segundo lugar, en esta mañana, cree en Jesucristo. Creer en Cristo no es creer en Él como un personaje histórico. Tienes que creer que Él es el Mesías, el Salvador del mundo, el único que puede solucionar el problema de tu vida. Es aferrarte a Cristo y abrazar su cruz y aceptarlo como el enviado divino para que tú pudieras tener la vida eterna. Y en tercer lugar, simplemente, en este momento, ahí desde tu corazón, dile a Dios en el silencio de tu alma, mi Señor y mi Dios, he sido un tonto, he sido una tonta, porque he tratado de envanecerme en mis razonamientos y haberme creído que era Dios. Te pido perdón en esta mañana por todos mis pecados, por todas las maldades que he hecho, por todo el daño que le he hecho a mi familia,
por todo el daño que le he hecho a mis hijos, por el daño que le he hecho a la sociedad. Mi vida te ha ofendido gravemente y tú eres un Dios santo. Y te pido en esta mañana que me perdones. No por mis buenas obras, porque no tengo nada que ofrecerte, oh Dios. Simplemente te pido que me perdones por causa de la muerte y la sangre derramada de tu Hijo Jesucristo. Te abro mi corazón en este momento, Señor Jesús, y te pido que entres a mi vida como mi Señor y mi Salvador. Y te doy las gracias porque salgo contigo como una nueva criatura y te pido que tu presencia me acompañe toda mi vida y que pueda conocer verdaderamente quién eres tú, porque te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén.